y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí. Rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor de Cristo, mi Señor, que se humilló por darme salvación. El resto de mi vida cantaré, no cesará mi canto por siempre de alabarle por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, el Rey nació en un pesebre. Oh Dios del cielo, qué grandeza, que al pecador vino a salvar. Glorioso amor de Cristo, mi Señor, que se humilló por darme salvación. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Amén. Es un gusto saludarles en esta hora y estar juntos en nuestra segunda noche de conferencias, concentrando nuestra mente en el gran sacrificio hecho por el cielo al dar a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, para venir a morir por cada uno de nosotros. En la última semana de Cristo antes de su muerte, ese jueves se celebró con los discípulos la Pascua, la última Pascua del Señor Jesús en esta tierra. Según la profecía, Él iba a ser el Cordero Pascual. Y Jesús la celebró la noche anterior. Es decir, realmente fue en las horas ya del viernes, porque a la puesta del sol del jueves comienza el sexto día de la semana, el mismo día que Él fue crucificado. Pero Él comió la Pascua con sus discípulos unas horas antes. Ese jueves por la noche, como le llamamos nosotros, era realmente las primeras horas del viernes, a como lo cuenta el calendario judío. Jesús pasó esas horas últimas con sus discípulos e instituyó lo que habría de tomar el lugar de la celebración judía
que se había celebrado desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Esa noche fue noche de guardar, noche de Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud para su libertad. Y por más de 1500 años, año tras año, el 14 del primer mes del calendario hebreo, el mes de Abib o Nisán, el pueblo había matado el cordero pascual. Cuando se instituyó la Pascua, tuvieron que recoger la sangre del animal en cada familia donde se celebraba la cena pascual y manchar con un hisopo el dintel y los postes de la puerta. La familia se reunía, recogía al sacrificar el cordero la sangre en un recipiente y con un hisopo, como una esponja, lo sumergían la sangre y marcaba el dintel y los postes de la puerta. Vean la señal. Aquí, aquí y aquí la señal de la cruz. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Y esa noche, ese jueves por la noche, Jesús celebró con sus discípulos la última cena con un cordero, porque de allí en adelante ya no se sacrificaría más el cordero de Pascua, ya que Él era el cordero pascual que iba a ser muerto por nosotros. Y esa misma noche Jesús estableció una nueva fiesta que tomaría el lugar de la Pascua, la fiesta de la celebración de la última cena, la cena del Señor. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego, tomando la copa, la bendijo y la repartió a sus discípulos, diciendo: bebed de ella todos. Esta copa es mi sangre, representa mi sacrificio por vosotros. Y así se estableció la cena del Señor que recordamos hasta el día de hoy. Después de la cena, Jesús salió al huerto del Getsemaní. Y esa fue la noche que comenzó su sufrimiento. Esa noche los pecados del mundo le fueron colocados sobre sus hombros. Esa noche vino la turba asesina, lo prendió, lo llevó ante el tribunal y pasó de un lugar a otro toda la noche del jueves o viernes por la madrugada de Pilato, primero de Anás, luego de Caifás, luego de vuelta a Anás, los sumos sacerdotes, luego al amanecer, al salir el sol, lo llevaron ante Pilato porque ya el Sanedrín lo había declarado reo de muerte por falsos testigos que lo acusaron. Lo llevaron ante Pilato, Pilato lo mandó con Herodes, Herodes lo mandó de vuelta con Pilato, y ya vimos anoche como Pilato dijo: no le encuentro ningún pecado a este hombre, ninguna falta. Y se lavó las manos, dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero el pueblo pidió que fuera crucificado, y en lugar de soltar, como era la costumbre, noche de Pascua, el 14 de Nisán, se acostumbraba a soltar a un reo, o sea, darle el perdón, porque era la noche del perdón, con el cordero,
representaba el perdón. Y ese día Pilato, pensando que el pueblo perdonaría la vida de este hombre que no había hecho nada malo, sino tan solo sanar a los enfermos y ayudar a los necesitados y predicar la palabra de Dios, les presentó a un lado a Barrabás, un asesino, como leímos anoche en la palabra de Dios, un sedicioso que había cometido un homicidio, y al otro lado les presentó a Jesús y preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, que se dice el Cristo, el Mesías, o a Barrabás? Y el populacho incitado, la turba movida por los dirigentes de la nación judía, gritaron: a Barrabás suelta, a este mata. Y así se selló la sentencia del Hijo de Dios. Anoche vimos cómo fue llevado por la vía dolorosa al monte de la calavera para ser crucificado, y vimos lo atroz de la crucifixión. Y en esta serie, que lleva por título Las 7 palabras de Cristo en la cruz, estudiamos anoche la primera de esas 7. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vimos que esa oración de Cristo no fue solamente por los soldados romanos que ejecutaban la sentencia dada por Pilato y los dirigentes judíos. No fue la oración solo por la gente que gritaba desaforada: crucifícale, y se burlaban de él. Esa oración nos incluye a todos, a todo pecador que haya vivido en este mundo, desde que entró el pecado con Adán hasta el último que vaya a vivir en esta tierra, porque fueron nuestros pecados los que llevaron al Hijo de Dios a la muerte atroz. Y cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba orando por ti y por mí. Y el Padre contestó la oración, dándonos el perdón, regalándonos la reconciliación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna a través de la sangre de Cristo Jesús, quien pagó la deuda completa de los pecados de la humanidad. Y anoche aprendimos cómo, para que ese perdón que fue logrado por Cristo en la cruz se haga efectivo en nuestra vida, tenemos que aceptar su sacrificio. Tenemos que creer que Él fue y es el Hijo de Dios enviado del cielo para pagar la deuda del hombre. Tenemos que creer no solo que Él murió, pero que también resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Y si creemos en Él y le recibimos, el perdón se aplica a nuestra vida y Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Hoy nos toca ver la segunda palabra de Cristo en la cruz. Y abran por favor sus Biblias en el Evangelio según San Lucas y en el capítulo 23. Leyendo del versículo 32 en adelante dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, más conocido como el Monte Calvario. Calvario quiere decir calavera. Crucificaron allí a Jesús
y a los malhechores, uno a la derecha de él y el otro a la izquierda. Jesús en el medio. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Todo esto estaba profetizado. En el libro de Salmos, el Salmo 22 decía que iban a echar suerte sobre sus vestidos, que se iban a repartir su ropa entre ellos, que se iban a poder contar todos sus huesos estando colgado de un madero. El libro de Salmos, escrito por el rey David, el Salmo 22, hacía 1000 años antes que señalaba la manera como Cristo iba a morir. Ahora regresamos a la historia de la crucifixión de Cristo en Lucas 23, pero vamos por un momentito al Salmo 22 para que ustedes vean lo que estaba escrito 1000 años antes que Cristo muriera en la cruz. Fue escrito por el rey David, se llama Salmo de David. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya nosotros sabemos que esa fue una de las cosas que Jesús dijo sobre la cruz. Eso lo vamos a estudiar en otro de los temas. El versículo 6 dice: yo soy como gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que se complacía en él. Recuerden que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, me complazco en él. Esto se escribió 1000 años antes que Cristo viniera a morir por nosotros. Dice el versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está muy cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Solo eso puede suceder cuando uno es colgado de la cruz, que se descoyuntan los huesos. Mi corazón se derritió como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso una de las palabras que él dijo fue: tengo sed, porque perdió tanta sangre que estaba desesperado. Eso lo vamos a ver el sábado por la tarde. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la crucifixión. Anoche lo vimos. Le atravesaron sus manos con horrendos clavos toscos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos al estar colgado, todas sus costillas
quedaban a la vista. Entre tanto, versículo 17, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué increíble, estaba escrito 1000 años antes de que Jesús pasara esta experiencia, pero cuando todo esto sucedió, mucha gente abrió los ojos. Los mismos sacerdotes que decían, se encomendó a Dios, que lo libre, bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios. No se daban cuenta, imbéciles, que estaban cumpliendo la profecía al burlarse de él. No entendían. Pero después de su muerte, más gente creyó en Cristo que en su propia vida. Ni aun viendo los milagros que él hacía y las maravillas, creyeron tantos como después que fue alzado en la cruz, porque él mismo había profetizado: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y la gente comenzó a escudriñar las escrituras y a ver cómo él había cumplido. Noten que en Lucas 23 leímos, lo llevaron al lugar llamado La Calavera y lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 35 dice de Lucas 23, y el pueblo estaba mirando. Y el Salmo de David decía, me miraban, me observaban. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y le escarnecían también los soldados. Se burlaban de él, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los dos fueron crucificados, con el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, dice en el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los inicuos. Eso fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera. Y en un momento vamos a leer esa profecía porque trae detalles increíbles de todo lo que pasó en la cruz. Escrito 700 años antes. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó,
a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí menciona que ambos se burlaban de él. Y en San Mateo, en el capítulo 27, está la misma historia, versículo 41. En el 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, lo mismo que estaba escrito por el salmista David 1000 años antes. Se burlaban de él meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Qué interesante, las mismas palabras de Satanás cuando tentó a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo desde la parte más alta del barranco del templo. Total, Dios va a mandar a sus ángeles que te recojan para que no te golpees. El diablo dijo esas palabras, porque el diablo había escuchado el día de su bautismo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y ahora el diablo pone en tela de juicio y dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo que Dios te va a salvar. Ustedes ven el eco. Al pie de la cruz, los que se burlaban estaban siendo usados por Satanás. ¿Saben ustedes que al pie de la cruz había demonios que habían tomado cuerpo humano? Se habían hecho visibles, pero eran demonios que se aparecieron en forma de seres humanos. Y había seres humanos poseídos de demonios que lo injuriaban. Hombres hechos demonios y demonios hechos hombres. Aquí lo podemos ver, las mismas palabras de Satanás. Versículo 41 de Mateo 27. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahora Jesús tenía el poder de bajarse de la cruz. Había caminado sobre el agua. Había multiplicado los panes y los peces para dar de comer a una multitud. Él podía hacer milagros. Había sanado a los enfermos, había devuelto la vista a los ciegos y hasta había resucitado. No solo a Lázaro, porque él es el más famoso de los que fueron resucitados, pero resucitó al hijo de la viuda de Naín, que lo llevaban en el cajón al cementerio. Y en presencia de la multitud lo resucitó. Jesús podría haber bajado de la cruz. Pero qué bueno que no bajó, porque si no tú y yo estaríamos perdidos. Soportó toda la injuria, toda la burla, sabiendo que él podía bajarse de la cruz. Pero no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. El versículo 44 dice,
lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que no solamente los sacerdotes, los dirigentes de la nación, los ancianos, los escribas, el populacho, la gente que pasaba, porque el lugar de la ejecución de Cristo quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén, del otro lado de los muros de la ciudad, pero estaba en la carretera principal. Cuando usted sale por la puerta que se llama la puerta de Damasco, que está al norte de la ciudad, y ese camino que comienza en la puerta de Jerusalén se dirige hasta la capital de Siria, la ciudad al norte de Israel, se llama Siria hasta el día de hoy, y la capital de Siria es Damasco. Y el camino se llama el camino a Damasco, la ruta a Damasco. Y la puerta se llama la puerta de Damasco. Cuando usted sale de esa puerta, por el mismo camino principal donde pasa toda la gente que viene del norte, no solo de Siria, también del Líbano, era el paso obligado de la gente. Y todos los que venían para la Pascua y para comenzar los 7 días de los panes sin levadura tenían que pasar por ese camino para entrar en la ciudad. Y lo veían crucificado y meneaban la cabeza. Y también se unían a la burla. Ya lo leímos, que los que pasaban también se burlaban. Los malhechores también, los dos. Pero hoy vamos a hablar de la palabra de Cristo que le dijo a uno de los dos: estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Bueno, volvamos a la historia de Lucas 23. En Lucas 23 es el único de los 4 evangelios que menciona esta historia y estas palabras de Cristo en la cruz. Dice: uno de los malhechores, versículo 39, que estaban colgados, recuerden, uno a la derecha y el otro a la izquierda, le injuriaba. Injuriar es blasfemar y decir malas palabras, diciendo palabrotas contra él. Dice el versículo 40, respondiendo el otro, uno decía palabrotas malas. Primero, al principio los dos se burlaban, pero luego uno comenzó. Imagínense, están colgados sangrando también, o atados en la cruz, casi no pueden respirar, saben que van a morir en poco tiempo. La crucifixión era un método de tortura lento, no se morían de inmediato. No era como atravesarle un cuchillo, una lanza, una espada. Era una muerte lenta, allí colgados de la cruz, y ya les expliqué anoche cómo para poder exhalar el aire y no asfixiarse, tenían que empujarse con los pies para poder exhalar. En la desesperación los dos, sabiendo que estaban a punto de morir, el dolor, el sufrimiento físico hace que los seres humanos pierdan el control y se desesperen, especialmente estando atados y colgando y sin poder respirar. Y al principio los dos se burlaron de él. Pero luego, uno de los dos se puso a pensar en todo lo que estaba sucediendo y dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió al que lo había maldecido con palabrotas.
y le dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Recuerden, están a punto los dos malhechores y Jesús también de morir. Están en los últimos minutos de su vida. ¿No temes tú ni siquiera a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Lo que estamos pagando es lo que merecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí es donde Jesús va a responder la segunda frase. La primera que ya estudiamos anoche: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda es la que vamos a ver en un momento. Pero hablemos un poquito de este malhechor. Si primero se burlaba, ¿qué le hizo cambiar de parecer? Bueno, ya leímos que estaba en la misma condenación y lo reconoció y dijo: justamente estamos en este lugar. Pero el otro, él a quien tú maldices, ningún mal ha hecho. ¿Cómo sabía él que Jesús era inocente? Durante la agonía de Jesús en la cruz, le llegó a Cristo un rayo de consuelo. Y fue lo de este ladrón. La petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por el efecto del padecimiento y la desesperación, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante y comenzó a maldecir con palabrotas. Pero no sucedió así con su compañero. ¿Quién era este hombre? En el libro El deseado de todas las gentes dice lo siguiente. Esto está en la página 696 del deseado de todas las gentes. Dice: este ladrón a la derecha de Jesús era malhechor, pero no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al pie de la cruz vilipendiando al Salvador y burlándose de él. Este hombre había visto y oído a Jesús y se había convencido de que lo que él enseñaba era cierto, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y los príncipes que le hicieron creer que era un falso Mesías. Recuerden que estos dos eran judíos y eran contemporáneos de Jesús. Y este hombre había escuchado a Jesús predicar. Y le vino la convicción a su corazón: quizás este hombre sea el Mesías. Pero los sacerdotes desviaron a este hombre de su convicción y le dijeron: no creas en él, es un farsante, es un falso Mesías. Procurando este hombre ahogar su convicción de que quizás este era el prometido de Dios, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz.
Pero en el tribunal de Pilato y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en este hombre. Había visto a Pilato lavarse las manos y decir: inocente soy yo de la sangre de este justo. Había notado el porte divino de Jesús y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes lo atormentaban. Había escuchado la oración de Jesús unos minutos antes: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vio a muchos alrededor de la cruz, a quien él conocía y hacían grande profesión de religión. Vio a los sacerdotes del templo sacarle la lengua y burlarse y ridiculizar al Señor. Y dijo: y estos son los líderes religiosos, y así se comportan contra un hombre que se está muriendo. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó cómo su compañero de culpabilidad y de crimen repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, bájate ahora de la cruz. Sálvate a ti mismo y bájanos a nosotros. Entre los que pasaban oía muchos que defendían a Jesús también. Les oía repetir las palabras de Cristo y hablar de sus obras. Otra vez penetró en su corazón la convicción de que este hombre quizás era el Mesías, era el enviado del cielo, era el Hijo de Dios, el Cristo. Y volviéndose hacia su compañero que estaba al otro lado de Jesús, tuvo que mirar a través de la cruz de Cristo al otro lado y le dijo a su compañero de fechorías: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer a los hombres. Era cuestión de minutos o horas. Ya estaban condenados y tenían que morir. Pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer. Un futuro que lo hacía temblar cuando se tuviera que encontrar cara a cara con el juez del universo. Y ahora, así como se hallaba, todo cargando su pecado, manchado de su suciedad, se veía a punto de terminar la historia de su vida en unos minutos más. Por eso dijo: nosotros, versículo 41, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Este pobre hombre ya no ponía más en tela de juicio la vida y las palabras del Señor Jesús. Ya no expresaba reproches, ni burlas, ni dudas. Al ser condenado por su crimen y encontrarse frente a frente al final de su vida, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura hacia este hombre que estaba crucificado al lado de él. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús.
Recordaba cómo había sanado a los enfermos y había perdonado el pecado. Había estado presente cuando Jesús le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y en el camino al Calvario, en la vía dolorosa, lloraban siguiendo a Jesús cargando la cruz. Había visto y leído el título puesto en la cabeza arriba del Salvador. Había oído a los transeúntes que pasaban por la carretera principal y se paraban a ver a los colgados en la cruz, cómo leían en latín, en griego, en hebreo, los 3 idiomas del título, y repetían con labios temblorosos y afligidos: Jesús, Rey de los judíos. Otros, con burla y escarnio: ¡Ah, Jesús, el Rey de los judíos! Pero el Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco este pobre hombre fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido, brutalmente golpeado, sangrando gota a gota y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba en los últimos minutos de su vida a un Salvador moribundo. Y le dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono de la voz de Jesús era suave, melodioso, y las palabras llenas de amor, de compasión, de ternura y de poder. Jesús le dijo: de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio, el escarnio, habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido y las burlas y las maldiciones de toda la gente que se paraba a burlarse de él. Con corazón anhelante había escuchado Jesús para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Y solo escuchó las tristes palabras: esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió Jesús entonces por la expresión de fe y de amor que oyó de labios trémulos del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus propios discípulos dudaban de su divinidad y de que fuese realmente el Salvador del mundo, este pobre hombre malhechor ladrón, en el umbral de la eternidad, le llamó a Jesús Señor.
Muchos están dispuestos a llamarle Señor después de su muerte y resurrección. Hoy sí todos le llaman Señor. Muchos le habían llamado Señor cuando sanaba a los enfermos, cuando hacía los milagros. Pero en ese momento, colgando sangrante de una cruz, nadie le reconoció como el Señor, ni sus propios discípulos. El único fue el ladrón arrepentido, que se salvó en los últimos minutos de su vida. Los que estaban cerca de la cruz oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suerte sobre su túnica, se detuvieron a escuchar la conversación entre ambos. Callaron las voces airadas, con el aliento en suspenso. Miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras Jesús pronunciaba las promesas, esas palabras, la segunda frase, colgado en la cruz: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La oscura nube de oscuridad que rodeaba la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. Del cielo Dios mandó un rayo de luz que fulguró en el rostro sangrante de su Hijo. Y el ladrón arrepentido sintió la perfecta paz y la confirmación de que era perdonado y aceptado por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como el expiador del pecado por este hombre. Oh, los hombres pueden ejercer poder sobre el cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de sus santas vestiduras y repartirlas y echar suerte sobre ellas. Pero no pueden quitarle el poder de perdonar los pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Aunque está clavado en una cruz, todavía su brazo se extiende. Por eso están abiertos para recibir a todo aquel que venga a él. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todo aquel que a través de él se acerca a Dios para recibir el perdón. Por eso la respuesta de Cristo fue: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quiero que entendamos una cosa. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese mismo día. Si ustedes leen, Jesús le dijo: acuérdate de mí, el ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que el hombre le estaba pidiendo no era subir al cielo al morir,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense que hasta el mismo ladrón arrepentido la tenía bien clara en su mente. Le está pidiendo que se acuerde de él cuando venga en su segunda venida en su reino. Pero en español le pusieron en la Biblia Reina Valera, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese que no está en el idioma original. En el idioma original, en el griego, no hay puntuaciones. Tampoco se usan mayúsculas y minúsculas. No hay dos puntos, como usamos nosotros. Y Jesús le dijo, dos puntos, de cierto te digo hoy. En el griego no hay puntuación, ni coma, ni punto y coma, ni punto y seguido, ni punto y aparte, ni mayúsculas. No existe eso en el idioma griego. El griego de la época de Cristo se llamaba uncial. Era el griego koiné. Koiné quiere decir el griego común y no se escribía con puntuación. La palabra joti se usaba en lugar de los dos puntos. De cierto te digo, y ahí le pusieron que hoy. La palabra es joti, dos puntos. Si no hay puntuación, usted puede decir de cierto te digo, coma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden que la palabra que no está en el original. Entonces, si yo digo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús le está diciendo, hoy estarás conmigo. Pero si le pongo la coma después de hoy, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, ya son dos cosas muy distintas. ¿Me expliqué? De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo cuándo, le está diciendo hoy te estoy diciendo. Es decir, hoy, mientras estoy muriendo en la cruz, hoy, cuando me ves sangrando, hoy que parece todo perdido, hoy en el momento de tu condenación y de mi muerte, hoy te estoy diciendo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo sé que no se estaba refiriendo que el mismo día estaría con Jesús en el paraíso? La Biblia es muy clara al respecto. En primer lugar, cuando ese viernes, antes de la puesta del sol, se dio la orden de bajar los cuerpos de la cruz. Busquen conmigo San Juan capítulo 19. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en el sábado,
Pues aquel día de reposo, aquel sábado, era de gran solemnidad. Les explico lo que quiere decir esa expresión. Los judíos celebraban ciertas fiestas que Dios señaló. Se llamaban las fiestas judías o las fiestas del santuario. Por ejemplo, la Pascua era una fiesta. Y luego seguía, el día después de la Pascua, era el primer día de los panes sin levadura, que duraba 7 días esa celebración. El primero de esos 7 días era feriado, se guardaba como si fuera sábado, no se trabajaba. Y el séptimo también se guardaba como sábado, no se trabajaba. Lo pueden leer, está en el libro de Levítico, en el capítulo 23, Levítico 23. Dice el versículo 4 en adelante: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis a sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. El primer mes se llama el mes de Abib en hebreo, o también Nisan. Después de que el pueblo de Israel volvió del cautiverio en Babilonia, usaban el nombre babilónico para el mes, Nisan. No corresponde exactamente al mes de marzo o abril, porque el calendario hebreo no es como el calendario romano que nosotros usamos. El calendario que nosotros usamos viene de la época de los romanos. Y los meses son arbitrarios. Arbitrarios quiere decir, se establece y este mes, enero, dura 31 días. Febrero dura 28. Marzo dura 31. Abril dura 30. Y así, arbitrariamente. En el calendario hebreo, en primer lugar, los meses se comienzan a contar en la luna nueva. Es un calendario lunar, mientras que el nuestro, el de los romanos, es un calendario solar. El calendario lunar se guía por la luna. Cuando la luna es luna nueva, que no se ve en el cielo, porque está cubierta por la sombra de la tierra, ese es el fin del mes. Y cuando se ve la primera rayita de la luna, que le llamamos el cuarto creciente, o la luna creciente, está delgadita, la primera noche, ese es el primer día del mes. Y luego se va viendo cada vez un poquito más grande y un poquito más grande, y a los 7 días se llama cuarto creciente. Pero sigue viéndose cada vez un poquito más grande la luna, y a los 7 días más tarde, 14 días, llega luna llena, luna completa, luna llena. El 15 del mes es luna llena. Y luego comienza a disminuir la luna hasta llegar a cuarto menguante y eventualmente a luna nueva. 30 días dura el proceso lunar. Y siempre el 15 del mes es luna llena.
El día anterior se mira como luna llena, pero no es perfectamente redonda porque le falta un pedacito, pero se mira ya como luna llena, el 14 del mes. Pero el 15 es la luna completa redonda. Entonces, las fiestas, el 14 era la Pascua, pero el 15, sigan leyendo, versículo 6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de los 7 tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, si el 14 del mes cayó en viernes, como fue cuando Cristo murió, el 15, que es luna llena, cayó en sábado, el séptimo día de la semana. Pero como era el primer día de los panes sin levadura, no se trabajaba. Si la Pascua cayese un miércoles, el jueves no se trabajaba, que era el 15. Si la Pascua, que era el 14 del mes, caía un lunes, el día siguiente no se trabajaba, se guardaba como si fuera sábado, se reposaba, porque era fiesta solemne. Pero fíjense, si la Pascua, que es el 14, cae en viernes, como cayó cuando Cristo murió, el día siguiente, que era el 15 y era feriado, no se trabajaba, era sábado de gran solemnidad. ¿Y por qué se le llama así en Juan 19? Porque cuando el sábado semanal, que era el día de reposo, no se trabajaba, coincidía con el reposo de una fiesta que no se trabajaba, era doble sábado. Y entonces se le llamaba de gran solemnidad, porque era doblemente sábado. Si el 15 cayó en sábado, y así fue cuando Cristo murió, ahora cuenten, el 15 no se trabaja, pero el séptimo de esos 7 días tampoco se trabaja. Si el 15 es sábado, ahora contemos, 7. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El próximo viernes tampoco se trabajaba. Y luego, como venía el sábado semanal, tenían 2 días feriados seguidos, viernes y sábado, que no se trabajaba. Habiendo explicado esto, volvamos ahora a Levítico 23. Perdón, a Juan, ¿dónde estábamos? Estábamos en Juan capítulo 19. Y miren cómo dice, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ese como ya leímos era el 14, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en el sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Gran solemnidad porque era séptimo día de la semana, pero también era el 15 del mes que no se trabajaba. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, para que no quedasen en la cruz. Ahora, ¿por qué se les quebraban las piernas? Obviamente, si los van a bajar de la cruz y están vivos, pues les quebran las piernas para que no puedan caminar. Normalmente lo que se hacía era, se bajaba la cruz y se los dejaba en la cruz, pero con las piernas quebradas. Y ahí agonizaban
hasta que finalmente se morían. Otra manera era, los dejaban colgados en la cruz y al quebrarle las piernas no podían ya respirar, exhalar y se morían asfixiados. El asunto era que se muriesen o quebrarle las piernas para que no se escapen o que se asfixien para poderlos bajar de la cruz. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús ya estaba muerto. ¿Cuándo lo fueron a bajar de la cruz? Antes de que comience el sábado, a la puesta del sol, un poco antes de la puesta del sol. Si Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, si ninguno de los dos se murió ese día, de los dos ladrones, Jesús sí ya estaba muerto, pero ellos estaban vivos porque les quebraron las piernas. Pero ahora viene la razón principal por la cual sabemos que Jesús no le prometió que ese mismo día iba a estar en el paraíso. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 20, dice el versículo 1, el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso es tempranito en la madrugada, todavía oscuro, y ya la tumba estaba abierta. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, este era Juan, el que escribe el Evangelio, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el que escribe, por eso él no usa su nombre, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando alguien se roba un cuerpo, que nomás está envuelto en una sábana y le pusieron un sudario en el rostro, ¿se van a tomar el trabajo de doblar los lienzos y enrollarlos y ponerlos aparte? No, si se roban el cuerpo, lo agarran con la sábana y todo, y se lo llevan. Entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero ahora viene la parte interesante que tiene que ver con de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. María estaba fuera llorando, versículo 11, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. He estado muchas veces en la tumba vacía de Cristo en Jerusalén. Es una cueva en el mismo monte Calvario. En el mismo monte, en la cumbre del monte Jesús fue crucificado, pero esa montaña es de piedra caliza. Y dice el versículo 41,
y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaba cerquita. Arriba fue crucificado Jesús y bajando de la montaña, en la misma montaña, dando la vuelta, está la tumba. La tumba es un hueco dentro de la montaña. Pero al ahuecar para hacer el sepulcro, realmente eso es como un cuarto. Y en las paredes del cuarto, que no tiene ventanas porque está dentro de la montaña, le ponen los nichos, le abren. Cuando alguien muere, le ahuecan y ahí meten el cajón. Y luego, cuando se muere otro, le vuelven a ahuecar y en la pared van metiendo los nichos. Pero como este sepulcro era nuevo, nadie había sido puesto, no le habían hecho el nicho. Cuando hicieron el cuarto, cortaron la piedra, pero dejaron en el medio como una mesada, más o menos de 2 pies de alto. Esa mesada también de piedra es donde se prepara el cuerpo para la sepultura. Se le ponen las aromas y los ungüentos y las especies aromáticas y se embalsama el cuerpo vendándolo con vendas, como las momias. Así como Lázaro cuando salió de la tumba. A Jesús no le hicieron esto. Nomás lo envolvieron en lienzos, en una sábana, y lo pusieron en la mesada. Lo dejaron allí porque las mujeres iban a volver después del sábado a preparar el cuerpo, cosa que no iban a hacer en sábado porque guardaban el santo sábado. Eso lo pueden leer ustedes ahí mismo en en Lucas capítulo 23, donde estábamos leyendo, dice el versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí 2 varones se pararon junto a ellas con vestiduras resplandecientes. Esos eran los mismos 2 ángeles que vio María Magdalena cuando se asomó al sepulcro. Y dice que había un ángel sentado en la cabecera y otro en los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Pero ya no estaba el cuerpo. Esa mesada, que uno le puede dar la vuelta todo alrededor porque allí se trabaja y se prepara el cuerpo. A los pies, donde había estado los pies del Señor Jesús, estaba sentado un ángel. Y en la cabecera estaba sentado el otro. María Magdalena los vio. Versículo 12 de Juan 20. Juan 20, 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se dio vuelta. Estaba hablando con los ángeles que estaban dentro del sepulcro. Pero se volvió hacia atrás, se dio vuelta.
y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuidaba el huerto, porque hay un huerto allí, le dijo, Señor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y dándose vuelta, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Si Jesús le hubiera dicho al ladrón el viernes, a la hora de morir, hoy estarás conmigo en el paraíso, como le dijo a María, todavía no he subido a mi Padre. Y eso era el domingo por la mañana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Jesús no subió el día que murió al cielo. Todavía no había subido a su Padre el domingo por la mañana. ¿Y dónde estuvo Jesús? Muerto, descansando en el sepulcro. Todas las 24 horas del sábado, desde el viernes, cuando lo pusieron en el sepulcro antes de la puesta del sol, toda la noche del viernes, todo el sábado y la noche del sábado, y resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Y aún no había subido a su Padre. Por lo tanto, Jesús le dijo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Lo que el ladrón le había pedido. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Esta noche, quiero que piensen por un momento en lo que hemos leído. Allí mismo en San Juan, en el capítulo 19, dice en el versículo 17 y 18, y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Esto tiene un significado tremendo. La cruz de Cristo está en el medio y las otras dos cruces a ambos lados. Dios mandó a su Hijo y colocó su cruz en medio para que a través de esa cruz todos los seres humanos puedan ser salvos. Pero quiero hacerles ver lo siguiente. Esos dos ladrones representan a toda la humanidad. ¿Qué dije? Nos representan a todos nosotros. Es más, la humanidad está dividida en dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús lo dijo, que cuando Él venga en su reino, pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y unos irán a la condenación y los otros a la vida eterna. Esos dos ladrones, ambos merecían la muerte. Y ambos murieron. Pero uno murió sin esperanza y va a resucitar un día para ser condenado. El otro murió con esperanza
porque aceptó en su última hora a Jesús como el Cordero de Dios. Y reconoció su pecado, hasta confesó su pecado y dijo, nosotros a la verdad merecemos esto, porque estamos recogiendo nuestros propios hechos, lo que merecemos. Pero ningún mal hizo, es inocente. Reconoció que Cristo inocente estaba muriendo por el pecador. La humanidad está dividida por la cruz de Cristo. Y de un lado están los que le aceptan y del otro lado los que se burlan. La cruz de Cristo divide al mundo entero. De un lado, los que no creen, los que se burlan, los que le vilipendian. Y fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a morir en la cruz. Pero al otro lado está el ladrón arrepentido, porque reconoció su pecado y en la hora final entregó su vida al Señor. Y le aceptó como Señor, le aceptó como Rey, aceptó que va a regresar otra vez a este mundo, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Cristo era Rey, porque le llamó su reino. Creyó que va a regresar a dar vida a los muertos, porque le dijo, acuérdate de mí. Le aceptó como el que pagó por sus pecados, y en ese momento recibió el perdón que Jesús le ofreció. Murió perdonado. Los dos eran iguales. Uno era peor que otro, pero a la hora de la muerte, los dos pagan por sus pecados. Pero este hombre no endureció su corazón. Ablandó su corazón a la influencia del Espíritu Santo. Vio todo. Se acordó de las palabras de Cristo, de los milagros que él había visto, lo había escuchado predicar y había tenido la convicción en su vida, pero la había rechazado porque los dirigentes religiosos, y él era judío, le habían dicho, no creas, es un impostor, es un falso Mesías, no lo creas. Y se había vuelto a hundir en el pecado y en el vicio, pero en la hora final de su muerte, reconoció a Jesús como el inocente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos amigos y hermanos, la humanidad está dividida en dos. Por un lado, pecadores, y por el otro, pecadores. ¿Entendieron? Los dos son pecadores. Pero por un lado está el pecador que no se arrepiente, que no acepta, que rechaza, que se burla, que no cree. Y por el otro lado está el pecador arrepentido. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece la salvación, pero fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón, para pagar la deuda de nuestro pecado. Mi pregunta para ti al terminar en esta hora es, ¿de qué lado de la cruz estás tú? La cruz divide. La cruz de Cristo divide familias. La cruz de Cristo divide individuos. La cruz de Cristo divide naciones. Divide al mundo entero. A un lado, los que creen, a otro lado, los que rechazan. A un lado, los que aceptan la muerte de Cristo como el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, y al otro lado, los que ni aun en su propia condenación se arrepienten. ¿Cuál será tu decisión? Tarde o temprano te vas a encontrar y te vas a enfrentar con la muerte como estos dos hombres.
Y hay personas que dicen, yo me arrepiento a última hora como el ladrón en la cruz y total Dios me perdona. Ese hombre reconoció a Cristo en su última hora y el otro no. No hay seguridad alguna que te vas a poder arrepentir en el momento final. ¿Y qué si la muerte te viene insólita, inesperada? ¿Y qué si te da un stroke y te caes muerto? ¿O tienes un accidente y no tienes la oportunidad de arrepentirte, de aceptar el perdón que Dios te ofrece? Y por otro lado, la pregunta es, si hoy el Señor te ofrece su perdón y tú lo rechazas, ¿qué te hace creer que al final de tu vida sí lo vas a aceptar? Si fuiste egoísta y viviste para tus placeres, para tu satisfacción propia, e hiciste a un lado al Señor que te llamó para servirle, ¿lo vas a aceptar al último momento? Es decir, oh, yo quiero gozar de esta vida, pero también quiero gozar de la vida eterna. No funciona de esa manera. En el ladrón en la cruz fue su oportunidad y la aceptó. Pero en el caso tuyo, tu oportunidad es hoy. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Vas a aceptarlo? ¿De qué lado estás? ¿Cuál de los dos ladrones te representa a ti? Tú dices, pero yo no soy ladrón. Todos le hemos robado al Señor años de servicio. ¿O no creen ustedes que debiéramos haberle estado sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y nos hemos estado sirviendo a nosotros mismos. Somos ladrones. Le hemos robado al Señor mucho más. Le hemos robado la honra que Él se merece. Le hemos robado la adoración que Él se merece en nuestra vida. El respeto, la gloria que debemos darle a Él. Le hemos robado día con día buscando nuestra propia gloria en nuestra vanidad, en lugar de buscar la gloria de Dios. Le hemos robado tanto, hasta le hemos robado en los diezmos que le pertenecen a Él y en sus ofrendas. No digamos yo no soy ladrón, porque los dos ladrones representan a la humanidad entera. Y sin embargo Jesús extiende sus brazos. Así como alcanzó al de la derecha, podría haber alcanzado al de la izquierda si se hubiera dejado. Él quería salvar a ambos. Y la Biblia dice que el Señor quiere salvar a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero la decisión es tuya. ¿Cuántos de los que están aquí un día en su vida reconocieron que eran pecadores y aceptaron el perdón que Jesús ofrece a todo aquel que arrepentido viene a Él? ¿Cuántos de los que están aquí confesaron a Cristo como su Salvador y dijeron, creo en ti, Señor? ¿Puedo ver las manos? ¿Te arrepientes de esa decisión que tomaste? ¿No fue la mejor de tu vida? Y a los que no levantaron sus manos, hoy Dios te ofrece aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Le dirás que sí? Le dirás, Señor, reconozco que merezco la muerte porque soy pecador. Pero creo en ti, creo en tu sacrificio, te acepto plenamente en mi vida y quiero que tú no solo me perdones, pero que también me transformes. Quiero que tú escribas tu ley en mi corazón y que tu Espíritu Santo me haga una nueva criatura. ¿Quieres decírselo? Escúchalo bien. Jesús dijo,
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y anoche vimos que para condenarnos no hay que hacer nada. Ya estamos condenados porque todos somos pecadores. Pero si quieres ser salvo, tienes que creer, tienes que aceptar la muerte de Cristo, y el símbolo de que lo aceptas es el bautismo. Porque el bautismo, la persona es sumergida en el agua y es como que murió. Y cuando sale del agua es que resucita una nueva vida. Pero en realidad no es él el que muere, es Cristo el que murió por él. Si nunca has sido bautizado o bautizada así, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres pecador, este llamado es para ti. ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados? Y no me refiero ahora al bautismo de los niños recién nacidos. Eso es por la fe de tu padre, de tu madre. Pero el Señor quiere tu fe. Él quiere que tú le digas, creo, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí aceptaron al Señor y fueron bautizados, arrepintiéndose de sus pecados, ya de grandes, entendiendo lo que estaban haciendo, no como un niño que no entiende nada? ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados? ¡Wow! Muchos, pero no todos. Yo quiero orar especialmente por aquellos que aún no han sellado su pacto de salvación con Cristo. Fue él el que le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no entrarás al reino de los cielos. Y yo te invito en el nombre del Señor a que hoy le aceptes, que le digas, quiero ser salvo, Señor, y quiero salvarme yo y toda mi casa. No sea que por tu indecisión hoy tus hijos se pierdan. No sea que por tu indecisión hoy tus seres queridos un día no estén en el reino de los cielos. Dios te está llamando para ser punta de lanza, para abrir el camino de la salvación a tu hogar. Y en el nombre del Señor Jesús te llamo. Ven hoy a Él. Acéptale hoy cuando Él te llama. De cierto te digo, hoy, dijo el Señor Jesús. Para Él es hoy. Mañana no llegó y no sabe si va a llegar. Ayer ya pasó. Lo que tienes es hoy. Y hoy es el día de tu salvación. Hay alguno que quiere decir en esta tarde, yo quiero decirle al Señor, acepto que soy pecador y necesito tu perdón. Acepto tu sacrificio, que tú moriste por mí y derramaste tu sangre. Quiero recibirte, Señor, y quiero que tú me selles para la redención. Hay aunque sea uno que aún no ha tomado ese paso. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Hay algún otro que quiere decirle al Señor hoy, quiero ser salvo, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor? Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. De inmediato Jesús te está llamando. Alguien que aún no ha tomado este paso. Amén. El Señor te bendiga. Alguien más, allí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. Allá, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Para ti es la oportunidad hoy. No lo rechaces. Quizás hay alguien aquí que una vez aceptó al Señor, pero se apartó del camino del Señor y necesita volver a Él y reconciliarse hoy con Jesús. Tienes el valor de decir, pastor, yo soy esa alma, yo soy esa ovejita que me salí del redil, quiero reconciliarme
para que Jesús vuelva a ser mi pastor. ¿Hay alguien? Amén, 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 amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tú que me estás viendo por la pantalla, para ti también es la invitación donde quiera que estés. Dios te está llamando a volver a Él, a reconciliarte con Él. Y si nunca has tomado el paso del bautismo, necesitas hacer la decisión de aceptar a Cristo y ser bautizado como Él lo mandó para tener vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar especialmente por aquellos que están aceptando a Cristo como su Salvador personal, que están diciéndole, Señor, quiero ser salvo. Y voy a invitar, como hicimos anoche, a las personas o a la persona que esté al lado de aquel que levantó su mano, que lo acompañe a pasar aquí adelante. A veces las personas son tímidas, pero si alguien los acompaña, les es más fácil venir a los pies del Señor. Acompaña a esa persona y tráela hasta aquí adelante. El hermano viene solo, no necesita quien lo acompañe. Gloria a Dios por eso. Pero ahí hay alguien que lo va a acompañar. Vengan, acérquense. Acérquense rápidamente. Amén, hermano. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Y si tú sabes de alguien más que necesita venir aquí, acércate hacia su lado y ponle el brazo en el hombro y dile, te acompaño a pasar, vamos juntos, quiero verte en el reino de los cielos. Tráelo hasta aquí en el nombre del Señor. Si tú, mi hermana María, sabes que hay alguien aquí, ve a buscarlo y tráelo hasta aquí en el nombre del Señor. Y tú, mi hermano Juan, si sabes que hay alguien aquí, ve hasta su lado, ponle el brazo al hombro y dile, entrégate al Señor. Jesús te está llamando hoy. Por eso Él te trajo a este lugar, para que hagas tu pacto de salvación con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Los hermanos se están acercando para darles un abrazo y decirles bienvenido a la familia de Dios. Díganle cuán felices ustedes están por la decisión que han tomado. En un momentito más vamos a tomar los nombres, porque yo quiero tenerlos. Tengo los nombres de los que pasaron anoche y estoy orando por todos los que anoche pasaron aquí. Pero hoy voy a añadir los nombres de ustedes a mi lista de oración, para que el Señor los mantenga fieles. ¿Hay alguien más que necesita pasar? Corran, corran. Porque no sabes si esta es tu última oportunidad. El Espíritu Santo te está llamando. No postergues tu decisión. Ven, ven cómo estás. Mira al ladrón arrepentido. Todos sus pecados estaban sobre él, pero Jesús quitó la carga, le quitó la angustia y la paz vino a su corazón, porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo salvó, y a ti también te puede salvar. Si hay una persona más, amén, el Señor te bendiga. Si hay alguien más, este es el momento de pasar. Tráelo, acompáñalo a venir aquí, para que el Señor le pueda ofrecer el perdón. Amén, el Señor les bendiga, gloria a Dios. Los pastores pueden acercarse a recibir las almas. Así como Jesús salió al encuentro, como el Padre salió al encuentro del Hijo que volvía al hogar, cada uno de ustedes, los pastores que están aquí, deben venir al encuentro de estas almas. Darles un abrazo en el nombre del Señor y decirle, bienvenido seas a la familia de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Y el Señor va a cumplir su promesa de quitarles la carga del pecado, porque Él la va a cargar por ustedes. Y Él los va a perdonar y van a salir de aquí perdonados en el nombre de Cristo. Y Él no falla. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. También Él dijo, si confiesas mi nombre delante
de los hombres, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Vamos a orar. Los que puedan nos vamos a arrodillar, y si no puedes arrodillarte, dobla las rodillas de tu alma delante del Señor. No más inclina tu rostro si no puedes arrodillarte. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, agradecidos, porque un día escogiste quedar en esa cruz y derramar tu sangre hasta la última gota para darnos perdón y vida eterna. Gracias, porque la misma promesa que le hiciste al ladrón arrepentido, nos la haces a nosotros hoy. Si de corazón pedimos acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tu respuesta no se hace esperar. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Gracias por perdonarnos. Tú dices que cualquiera que invoca tu nombre será salvo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Les voy a pedir que repitan tras mí. Padre Santo, confieso mi pecado. Reconozco que soy pecador. Repitan tras mí. Creo en Jesús. Confieso su nombre. Le acepto en mi vida como Señor, como Salvador, como mi Rey que pronto vendrá. Repitan tras mí. Señor Jesús, entra en mi vida. Límpiame, perdóname, lávame con tu sangre. Hazme una nueva criatura y hazme un hijo obediente a tu santa ley. Te recibo, invoco tu nombre en esta hora. Padre Santo, tú has escuchado la confesión de pecado y la aceptación de Cristo como Salvador y Señor. Escribe en tu libro de memorias esta decisión y escribe sus nombres en el libro de la vida. Y que muy pronto puedan sellar esta decisión haciendo el solemne pacto de ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que nos ven por la pantalla donde quiera que estén, que también te han aceptado allí donde están, se han arrodillado con nosotros y te han recibido como Señor y Salvador, séllalos para el día de la redención. Y que el día de mañana podamos regresar, escuchar el maravilloso tema del amor filial entre un hijo al morir y su madre, a quien encarga a su discípulo amado. Padre Santo, confirma nuestro llamado y nuestra elección, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.